Buenas, yo no sé, Juan Carlos, qué tanto le hizo daño, y ojalá y me entiendan a lo que voy, el que la selección mexicana de fútbol lograra vía repechaje meterse a ese Mundial de Brasil 2014. Creo que ahí la llamada de atención hubiera sido ya un cisma que hubiera generado algo en el fútbol mexicano, pero como a los dirigentes, a la Federación Mexicana de Fútbol, lo único que le importaba en este periodo era clasificarse al Mundial y ya la caja registradora estará llena. Por lo tanto, pues les preocupa poco, porque recordemos que también Juegos Olímpicos tampoco es como que les quite mucho el sueño, y tampoco un campeonato mundial sub-20 les preocupa. Lo que los tiene angustiados normalmente es la selección mayor, y ya vimos, en medio de fracasos se anunciaron alianzas con la Serie A, en medio de fracasos o a punto de consumarse el fracaso femenil, se presenta el jersey. Yo comentaba, entiendo que era un compromiso de la marca, porque me parece que a nivel internacional se hizo el lanzamiento del jersey que va a usar México en el Mundial de Qatar 2022, pero se me hace totalmente sin ningún tipo de criterio meter ahorita el tema de compra del jersey cuando la selección está lejos de ofrecer cualquier tipo de resultado. Ha venido de fracaso en fracaso. El verano anterior fue trágico, salvo la medalla olímpica, el proceso con Nations League, con Copa de Oro, las derrotas ante Estados Unidos, sufriendo para meterse al Mundial de Qatar 2022, ahorita el fracaso de la Sub-20 con Luis Pérez, en un proceso que estaba ya viciado, Juan Carlos, porque recordemos que Luis Pérez estaba ya con su mente a dirigir el fútbol europeo junto a Nacho Ambriz, sí. Y no sé si le hayan rogado, sugerido que se mantuviera porque él podía llevar a cabo el proceso. Estaba totalmente distraído, me parece que ni en México vivía. Entonces, bueno, ese proceso se echó por la borda. Y ahora el femenil, que como bien dices, es un retroceso, sobre todo porque a 6 años de la creación de la Liga MX femenil, esperamos resultados ya no solo que puedan competir de una forma distinta contra Estados Unidos, que es complicado, pero que por lo menos contra los rivales de menor jerarquía tengan ya el roce suficiente para que no les tiemblen las piernas y no se asusten ante un escenario clasificatorio a un mundial. Entonces, me parece que, no sé si también la gestión de Mónica Vergara o la elección de Mónica Vergara como directora técnica de la femenil fue lo acertado, pero lo que sí es cierto, Juan Carlos, es que debe haber ya algún balance. No podemos esperarnos al Mundial de Qatar 2022 para hacer la cómoda de decir, bueno, calificó México. No, creo que ahorita ya deben de darnos algún tipo de estudio, de análisis del por qué el fracaso en sub-20 en femenil. Y yo no pido que rueden cabezas, pero por lo menos haya un proyecto, algún rumbo que nos indique que esto va a mejorar, porque con eso nos ratifica y nos confirma que las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos en el fútbol mexicano han terminado por perjudicar procesos sub-20, no sé si el femenil, pero la mayor. Está plagado de delanteros extranjeros el fútbol mexicano. A los jóvenes criticaban, la regla tan criticada, la 2011, Juan Carlos, creo que sí daba resultado, porque por lo menos te topabas con jóvenes futbolistas en equipos mexicanos. Entonces, las decisiones que se han tomado en los últimos 4 o 5 años y durante la pandemia, creo que le han pegado de lleno a la estructura del fútbol mexicano y va un claro retroceso. Yo creo que es el peor año que me ha tocado vivir en los últimos 15 o 20 años de fútbol mexicano. Sí, difícil y de acuerdo contigo. Y lo llegué a comentar de la regla 2011, que muchos no querían, muchos técnicos la criticaban, directivos. Decían, no, es que me obligan a meter jóvenes. Sí, te obligan a meter jóvenes, pero más bien la regla lo que obligaba era que los equipos tuvieran la responsabilidad de trabajar en producir buenos jóvenes, no nada más sacar jóvenes. Era un tema que te obligaba a tener un buen proceso en fuerzas básicas, y entonces de ahí sacar a los mejores futbolistas posibles. Tú te disparabas en el pie si no trabajabas bien, y entonces por estar obligado a cumplir con la regla, debutabas por debutar. De lo que se trataba era de obligar a los equipos a trabajar en fuerzas básicas, y no lo han hecho los equipos en fuerzas básicas. Y cuando vemos lo que pasa con Guadalajara, que es el equipo con más mexicanos, un equipo exclusivamente con mexicanos que no produce a muchos jugadores, de vez en cuando va saliendo alguno, un equipo que ya no depende de su cantera, sino de tratar de gastar dinero, pues nos damos una idea de la situación que vive el fútbol mexicano.